esta computadora. Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, vivimos momentos muy convulsionados. Tenemos una guerra en el este de Europa, precisamente en Ucrania. Y bueno, para entender un poco más sobre este mundo en plena transformación, en plena transición, tenemos una entrevista con Walter Formento. Walter Formento es sociólogo, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, es director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, forma parte del Observatorio Internacional de la Crisis, y bueno, es un gran especialista en asuntos de geoestrategia y geopolítica. Así que vamos a charlar con él para que nos cuente un poco cuáles son sus miradas sobre este conflicto y los posibles escenarios hacia el futuro. Buen día, Walter, ¿cómo te va? Juan Constante te saluda. Hola, buen día, gran compañero y amigo Juan Constant. Realmente un gusto poder ser parte en esta entrevista que estás realizando. Bueno, gracias, Walter. Bueno, largamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son, a tu entender, los hechos centrales de los últimos 20 o 30 años que nos permiten entender el conflicto actual en Ucrania, Walter? Bueno, este conflicto actual en Ucrania, un conflicto que tiene como actores centrales a la OTAN, con Estados Unidos y Gran Bretaña de núcleo central de esa OTAN, y por otro lado el enfrentamiento con los actores multipolares ascendentes, la Organización de Cooperación de Shanghái, China, Rusia, la India, Irán, Ucrania, y otros actores, son los dos grandes lados, los dos grandes conglomerados de actores que nos permiten abordar y entender este conflicto en Ucrania en el 2022. Eso sería el planteo principal. Bien, ¿y cómo surgen estos actores? ¿Cómo se fue conformando este bloque de la OTAN y las fuerzas multipolares? ¿Dónde encontrás vos los hechos que le dan origen al enfrentamiento que se nos presenta hoy en Ucrania, pero que seguramente tiene algunos antecedentes en el pasado? Sí, el primer gran antecedente es la perestroika soviética de 1989, disolución de la Unión Soviética, donde Ucrania y un conjunto de otros países que formaban parte de la Unión Soviética de libertad y toma de distancia de la Unión Soviética, empieza a desmembrarse ese conjunto de países y empiezan a desmembrarse particularmente por una acción en profundidad, con mayor intensidad de la OTAN, que es la gran victoriosa de la caída de la Unión Soviética, de la perestroika de la Unión Soviética, y que a partir de ese momento avanza con distintos grados de influencia y control sobre los distintos países, pero en distintos momentos y tiempos. Pero a partir de 1991, la perestroika, ahí hay un primer gran momento importante. Ese el gran momento importante es, digamos, que ahora la contradicción principal se traslade
del enfrentamiento entre el bloque occidental unipolar británico, norteamericano, versus la Unión Soviética, se traslade al interior de la OTAN, al interior de las fuerzas unipolares financieras, y esa confrontación se agudiza a partir de 1994, cuando asume la primera presidencia Bill Clinton, que en nombre de ese gran nuevo actor que es el unipolarismo financiero global, el de las transnacionales financieras globales, que son el actor que tiene la capacidad y la decisión y los intereses para avanzar controlando los nuevos países, los nuevos mercados. Y lo hace subordinando a Japón, subordinando a la Unión Europea y moviendo la mayoría de sus inversiones hacia Taiwán, hacia Hong Kong, es decir, tomando control de la China británica, que es China británica desde 1864, desde la Segunda Guerra del Opio, y muda y traslada en forma acelerada desde 1994, 1999 y en adelante, mudando las grandes inversiones que había hecho a partir de 1950, 1960, reconstruyendo la Unión Europea y el Asia-Pacífico, con centro en Alemania y con centro en Japón, y a partir de esos movimientos, en esta etapa, muda todas sus inversiones, todos sus actores transnacionales, a la China británica que da sobre el sudeste asiático y genera un gran movimiento geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, porque tiene un impacto económico en todo el mundo, en Estados Unidos principalmente, en la Unión Europea particularmente, en el Japón y en el Asia-Pacífico también particularmente. Y esto construye y constituye y fortalece la base de apoyo del globalismo. Esto va a tener un primer grado, un primer momento de enfrentamiento profundo, estructural al interior del multipolarismo, allá por 1997-99, cuando los actores financieros unipolares globales derogan la ley Glass-Steagall, es decir, derogan la ley de 1930-1934 de Roosevelt, donde prohibía que las grandes bancas financieras tomaran control de la banca comercial y a partir de ahí subordinaran a las industrias, al poder industrial. A partir de ese momento, 1999, se agudizan las confrontaciones entre estas dos fracciones del capital financiero, la nueva fracción globalista que tiene toda la capacidad para expansionista, enfrentada al viejo poder unipolar financiero continental, es decir, que le podríamos llamar que se empieza a retrasar frente a las nuevas formas. Eso se va a expresar en un primer momento de confrontación aguda y ya en el plano político y militar con la caída de las Torres Gemelas. Ese enfrentamiento muestra cómo en Estados Unidos, desde el sur de los Estados Unidos, con los actores políticos como Bush y todo el Partido Republicano, y sus aliados como la familia Laden, es decir, los padres de Bin Laden, que fueron socios históricos en el negocio del petróleo fósil, son parte de lo que se llama eso que conocimos como la caída de las Torres Gemelas, que es el momento donde el unipolarismo continentalista norteamericano demuele, da un golpe realmente contundente y estructural contra las fuerzas globalistas de New York y de San Francisco, es decir, las dos cities financieras, y ese es el primer gran hecho a tener en cuenta, y el segundo será de las mismas características en el 2008, 2007, 2008, con la caída del Lehman Brothers, de nuevo en la city financiera de New York, y eso
habilita el primer tiempo de expansión de una crisis financiera, particularmente con estallido de burbuja financiera, cuando la burbuja financiera tenía recién 8 veces el tamaño de la economía real. Porque en el 2001, la relación entre economía real y economía ficticia que maneja la burbuja financiera era de 1 a 2 veces superior la economía financiera a la economía real. Pero en el 2008 ya es 7, 8 veces más grande. Es decir, a partir de ahí, la emisión de dinero sin respaldo por las grandes bancas financieras globales que controlan las citas financieras empieza a subordinar la economía real, lo cual quiere decir que toda la producción y las ganancias terminan en manos y en los bolsillos y en los bancos de los grandes actores financieros. Esos dos hechos marcan el primer momento donde la contradicción principal se muda de ese enfrentamiento entre soviéticos y atlantistas al interior de los atlantistas y empieza a enfrentar al poder financiero de las transnacionales financieras que controlan las cities financieras con los complejos industriales estratégicos que quedaron retrasados y particularmente aquellos que se apoyaban en el gran negocio de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y el gas de origen fósil. Ese es el momento de los dos grandes hechos más contundentes que muestran y permiten empezar a entender este conflicto actual en Ucrania. Bien, muy bueno, Walter. O sea que vos, yo en varios de tus trabajos marcás entonces, ¿no? Este enfrentamiento de dos grandes actores al interior de la Alianza Atlantista, como la expresión de la generación de condiciones de posibilidad para la emergencia, además de nuevos actores en el plano global. ¿Cómo es eso, Walter? Exactamente. Así sí, como... bueno, eso que vos planteás también, Juan, tiene un segundo momento, esto que contábamos antes, que es cuando esta crisis que tiene centro al interior de Estados Unidos, que en ese momento era la principal potencia económica mundial y por lo tanto la contradicción a su interior marcaba la contradicción en el centro del poder mundial. A partir del 2010, 2011, 2012, 2013 se traslada tiene una segunda ola de crisis al interior de la Unión Europea. Y en el interior de la Unión Europea esta crisis se expresa en una confrontación entre los grandes poderes industriales, científicos y tecnológicos más dinámicos en la Unión Europea continental, expresada por Alemania, Francia, Italia, España, contra la City financiera de París y de Londres. Y al interior del Reino Unido, también una coalición de actores como la Inglaterra industrial, científico y tecnológica del norte inglés, que enfrentada a la City de Londres, acompañada por Escocia, por Irlanda, que también, por otro lado, son parte de ese Brexit en términos, el Brexit que se lee como la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en última instancia podría leerse hoy de manera más profunda y estructural como la salida industrial, científica y tecnológica de la subordinación y el yugo de los poderes globales que en última instancia eran el gran poder que subordinaba y se apropiaba de la riqueza real producida por las grandes industrias
y trabajadores de la Europa continental y de la Europa insular, que es la de la Gran Bretaña y el Reino Unido. Al Walter, igual que en Walter, Estados Unidos, lo interrumpo un cachito, observamos porque sabes que también ahí. se cortó un ratito cuando estabas diciendo que no se entendió bien porque se cortó cuando explicabas que el Brexit entonces significa de alguna manera cierta recuperación de un proyecto autónomo industrial por parte de la Unión Europea y también de las fracciones industrialistas del complejo científico industrial inglés de respecto al yugo de la City de Londres. De ¿Es la así lo que City de estaba diciendo? Londres, exactamente, de la City de Londres como el gran centro del poder financiero, pero sabemos que los mismos poderes financieros que controlan la City de Londres o operan desde la City de Londres, proyectando poder, son los mismos que controlan la City de París y proyectan el mismo interés y el mismo poder desde ese lugar, enfrentado particularmente al Estado profundo industrial, científico y tecnológico alemán, francés, italiano, español, que en cada uno de estos lugares están enfrentados a la City de Londres, a la City de París, es decir, a ese unipolarismo financiero global. Esto involucra desde el 2010-2012 a toda la Unión Europea tal cual la conocemos. Y es muy importante tener en claro esto que empieza a ocurrir en el 2010-2011, pero que en el 2016 asume la forma superior de confrontación que se denominó el Brexit. Un Brexit que se expresará con incluso la toma del control del gobierno de Gran Bretaña y por parte de los conservadores y la pérdida del control del Partido Laborista en la fracción globalista que, como en Estados Unidos, pasaron a tomar el control de los viejos dos grandes partidos populares, tanto de Estados Unidos, el Partido Demócrata, como el Partido Laborista en Gran Bretaña. Entonces, esto es un dato muy significativo para entender cómo el globalismo actúa. Lejos de formar parte de los partidos, de los viejos partidos conservadores, ahora actúa controlando desde dentro los llamados partidos socialdemócratas británicos y norteamericanos, y usa toda esa legitimidad específicamente para darle todo un baño de neoprogresismo, de socioliberalismo, dirá Tony Giddens, pero totalmente tomando total distancia de los viejos conceptos y principios de la socialdemocracia. Ese socioliberalismo se expresa como se llama, como el neoprogresismo socioliberal globalista. Bien, bien, Walter. Queda muy claro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está de fondo para vos entonces en este conflicto que se nos aparece como Ucrania, ¿no? Como la crisis en Ucrania, como la operación militar rusa en Ucrania? Y Siguiendo bueno, este recorrido que nos das. Es que, dicho lo que hemos descrito anteriormente, la OTAN globalista, controlada por los grandes bancos financieros anglosajones, toma la decisión a partir de empezar a observar cómo desde el 2008 al 2015, con todo lo que ya contamos, de qué manera se fue fortaleciendo China, convirtiéndose en la principal economía mundial a partir del 2015-2017, en términos de poder de paridad adquisitiva, a partir del hecho de la dinámica que le había impreso las transnacionales financieras globales,
empieza a observar la OTAN y los poderes financieros globales, de qué modo también otro proyecto asentado en la política, en los actores de la economía real, pero particularmente desde el Asia-Pacífico, desde China, Rusia, la India, Pakistán, Irán, empieza a consolidarse una propuesta de multipolarismo, es decir, una propuesta de un actor multipolar pluriversal enfrentado a ese unipolarismo financiero, este actor pluriversal multipolar se plantea como un poder y se le aplica recuperando a los empresarios de la economía real, pero también al mundo de los trabajadores de la economía real. Y ese actor multipolar, en el 2014-2015, empieza a plantear un sistema institucional alternativo al de Bretton Woods, un sistema institucional financiero alternativo y que confronta con las instituciones de Bretton Woods, de los poderes unipolares financieros, pero que particularmente confronta con la totalidad del proyecto unipolar financiero, sea en la versión del continentalismo norteamericano y británico, sea que se consolida a partir de 1991-1999. Este hecho es claro y contundente, y este actor a partir del 2015, 2017, 2018 empieza a mostrar un PBI mundial que empieza a superar y tiene una dinámica superior a la de todo el mundo de las empresas, de las grandes empresas transnacionales unipolares financieras, y entonces se convierte en una amenaza real y concreta, no solamente en el terreno de la economía civil, sino en sus capacidades científicas y tecnológicas, aplicadas a la economía militar y a los desarrollos técnicos militares, y esto queda muy claro. Queda muy claro en el caso de Rufo, ni del problema financiero expresado por el occidentalismo norteamericano en la primera empresa, con un nuevo multipolarismo pluriversal, porque justamente es una propuesta de tercera posición estratégica, es decir, no expresa ni la versión del poder anglosajón unipolar financiero, ni la propuesta de segunda posición estratégica, que es el planteo soviético, que se hace desde 1920 y que tiene su perestroika en 1991. Por eso es muy importante empezar a entender el proceso de perestroika al interior de la economía norteamericana, a partir de la estructura de poder dentro de Estados Unidos e incluso de Gran Bretaña, que fueron un núcleo de poder anglosajón que fue dominante desde 1890 hasta el 2008, 2010, que es donde empiezan sus procesos de crisis estructurales, enfrentamientos militares al interior y la caída y el declive. Es decir, la pérdida de iniciativa estratégica, el declive estratégico, y esos son los datos más contundentes para ponerle periodización a los hechos. Bien, entonces tenemos, por lo que voy entendiendo, tenemos un momento donde después de la caída de la Unión Soviética y el consenso de Washington, hay una avanzada neoliberal, unipolar, con centro en Estados Unidos, que empieza a desplegar su poder a nivel global, pero al mismo tiempo surge un enfrentamiento
entre distintas fracciones al interior de ese polo de poder, que va a desembocar, como decías al principio, con la caída de esta ley, la ley Glass-Steagall, y luego con las Torres Gemelas, y en ese momento, 99, 2001, hasta 2008, es lo que va a marcar la contradicción principal que ordena los conflictos a nivel global, pero a partir de 2008, 2014, emerge nuevos actores que van a marcar nuevos conflictos, y las contradicciones principales ya no van a estar entre las fracciones llamadas globalistas, expresadas políticamente por el Partido Demócrata, versus los americanistas o continentalistas, expresados políticamente por los republicanos, sino que va a emerger un nuevo conjunto de actores, ¿no? Como decías vos, con centro en China, con una tendencia hacia construir un mundo de relaciones más multipolar. A partir de ahí, el enfrentamiento principal entonces se va a dar entre unipolarismo atlantista versus multipolarismo con centro en China. ¿Algo así, Walter? Sí. Sí, con uno de los centros importantes en China, porque justamente el multipolarismo está multicentrado, Claro. es decir, tiene una pluriversalidad de centros de poder y de planteos en términos de nuevas subjetividades que la nutren. Pero lo importante en esta síntesis que hace Juan es que volvemos a observar del mismo modo que cuando estudiamos la caída del esclavismo y de Roma, en su centro de poder de Roma, el principio de la caída de un imperio se explica por la interna al interior de los poderes dentro del imperio romano. Si bien se expresa en esa batalla entre las huestes militares germánicas, fuerzas y el núcleo del poder del Imperio Romano, en términos reales, observando los actores estratégicos, la fractura que explica el primer momento de la caída del Imperio Romano tiene que ver con una fractura y enfrentamiento dentro de esa oligarquía que controlaba y conducía el Imperio Romano. Del mismo modo, empezó la caída del imperio capitalista anglosajón. Es decir, empieza a partir de un enfrentamiento profundo y estructural entre grandes fracciones financieras del poder financiero, entre las fracciones financieras globalistas que avanzan y se despliegan y van por el control del mundo, como mundo único y global, centrado en un único poder, por eso es unipolar, enfrentado al viejo unipolarismo continentalista o tricontinentalista que de alguna manera explicó el mundo capitalista entre la crisis de 1929 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta la crisis del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, que es un hecho de carácter militar, entre fracciones, digamos, un enfrentamiento al interior de las fracciones militares del unipolarismo, y el 2008, que es otro hecho, pero ahora expresado no tanto como en el terreno de lo técnico-militar, sino en el terreno de lo técnico-financiero. Era guerra financiera, la caída del Lehman Brothers, de un conjunto de otros grandes bancas, es parte de la guerra financiera, que expresa la guerra al interior del núcleo de poderes financieros entre los globalistas y los continentalistas, particularmente con fuerte peso estructural en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, pero también con una pata muy fuerte en Gran Bretaña y el Reino Unido. Bien, es lo que vos señalás también en varios trabajos con la llegada de Donald Trump. Bueno, tanto Donald Trump como Theresa May en Gran Bretaña empiezan a expresar casi
presidentes que empiezan a mostrar la complejidad que empieza a tomar la política tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, fruto del hecho de la confrontación profunda y estructural al interior del unipolarismo financiero. Es decir, es tan profunda la división, la confrontación, que la guerra estratégica, la confrontación estratégica, empieza a mostrar los cambios estructurales y profundos al interior del mundo anglosajón. Y eso expresa y nos permite observar una dinámica nueva, con una conducción en el complejo industrial, científico y tecnológico alemán, francés, italiano y alemán, que empiezan a expresar un continentalismo, una nueva estrategia que recupera la de Gaulle y empieza a mostrar que sus nuevos objetivos y su nueva realidad para poder seguir creciendo y consolidándose está en venderle cada vez más a la China multipolar, y por otro lado en tener como abastecedores estratégicos de materias primas y energéticas a la Rusia multipolar. Y en ese sentido empieza a necesitarse desde la Unión Europea con actor fuerte en Alemania, y desde Rusia empieza a ser un tema importante cómo garantizar que la provisión de energía y de materias primas lleguen de manera segura a Alemania, Francia, España, a toda la Unión Europea, sin sufrir los obstáculos que la OTAN le construye, le crea y le fortifica, tanto en Ucrania como en Polonia. Y esto ya nos acerca de alguna manera a esta situación, porque ninguna duda, la OTAN había armado la iniciativa de los tres mares, y en la iniciativa de los tres mares, Ucrania, Hungría, Checoslovaquia, empezaban a ser los puntos de apoyo de la OTAN para armar esta estructura tapón, para que la conexión directa, fluida, sin interferencia y sin riesgos entre esta Unión Europea conducida por Alemania y Francia y Rusia y China, por otro lado, pudiera darse. Bueno, en algún punto, este obstáculo que había construido la OTAN con la iniciativa de las tres mares, con un peso fuerte en Polonia y un peso cada vez más fuerte en términos de lo que necesita la OTAN. Por eso la OTAN en el 2013-2014, decidió tomar el control directo y absoluto de Ucrania, porque era el modo en que la OTAN se podía garantizar desarrollar e instalar el complejo armamentístico nuclear directamente a las puertas de Rusia, pero no solamente para tener alcance con las grandes armas atómicas sobre Moscú, sino que desde Ucrania tenía acceso a toda Rusia, no solamente a la Rusia europea, sino a la Rusia del Asia-Pacífico, en la Rusia que da al Pacífico. Entonces, cuando la OTAN produce ese golpe de Estado en el 2014 contra Yanukovych, que fue el último primer ministro, apoyándose en fuerzas irregulares, como las Gladio, que hoy le llamamos las estructuras nazis en Ucrania. Eso forzó que Rusia y China sellaran
sus relaciones y llevaran sus relaciones al máximo nivel de alianza estratégica, porque ambos comprendieron que la OTAN le estaba declarando la guerra estratégica tanto a Rusia como a China, como a India, como a Pakistán, como a Irán. Entonces, en ese momento quedó para todos ellos la necesidad de un vínculo estratégico, porque esto que desde que la OTAN hacía, tomando el control de Ucrania con el golpe de Estado del 14 y produciendo Maidán, por otro lado lo estaba haciendo tomando el control y como base de portaaviones y de apoyo a Taiwán contra China. Entonces, ese fue de alguna manera el dato clave y el antecedente estratégico para entender lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, una Ucrania que desde el 2014 está controlada por la OTAN y por lo tanto, cuando Rusia y China toman la decisión de recuperar autoridades democráticas para toda Ucrania, en ese momento se enfrentan con la OTAN, no con Ucrania. Porque en realidad en Ucrania tenemos una división entre la Ucrania que está subordinada a la OTAN y la Ucrania que quiere ser parte del multipolarismo y forma parte de los esquemas multipolares y que tiene un diálogo fluido tanto con Rusia como con China, pero también tiene un diálogo muy fluido con Alemania, Francia e Italia, por sus lazos históricos. Bien, bien, justo entras para la siguiente pregunta. Entonces, vos decís que de alguna manera esta avanzada de la OTAN hacia el este, hacia Rusia, China, India, Pakistán, Irán, va a acelerar o a catalizar los acuerdos, las asociaciones entre estos grandes países y que se van a transformar en alianzas estratégicas. Es decir, va a producir un fortalecimiento también de alguna manera del proyecto multipolar que se va a centrar en este bloque euroasiático emergente. ¿Y cómo juega Europa en esto? ¿Cuál es el rol de Europa? ¿Cómo ves la situación en Europa con este conflicto? Porque Ucrania, por lo que describís, parece ser, tanto Ucrania como Rusia son víctimas entonces del globalismo de la OTAN. Sí, Ucrania porque la OTAN lo elige como la parte del portaaviones para atacar a Rusia y a China, y Rusia particularmente porque es el gran actor que tiene frontera directa con Ucrania, es donde se centran las acciones del multipolarismo para resistir y defenderse frente al avance de la OTAN, que es un ataque defensivo porque como a partir del 2017, 18, 19 y el 2020, claramente la economía multipolar fue consolidando su mayor dinámica y su mayor capacidad de incluir y de ser el gran comprador y exportador de capacidades industriales, científicas y tecnológicas al mundo. Lo que está realizando Rusia, China, Pakistán, la India, es un movimiento de carácter defensivo estratégico frente al avance de la OTAN desde Ucrania, sabiendo que Ucrania está controlada por la OTAN desde el golpe del 2014. Entonces, eso es un dato clave porque la OTAN hace esta movida de manera obligada, porque es la movida que hacen todos los imperios en su momento de capacidades estratégicas o entrada en pérdida de iniciativa, con la habilidad que regularmente con sus locomotoras
centrales, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y por eso lo que empieza a caracterizar y a potenciarse dentro de Estados Unidos y Gran Bretaña son las situaciones y los escenarios de guerra civil. Hoy en Estados Unidos la guerra civil al interior se profundiza, se acelera, se complejiza, y en los últimos 6, 12 meses, esa guerra civil en Estados Unidos pasó de formas larvadas y sociales y sociopolíticas a enfrentamientos donde empieza a haber participación de activos de las Fuerzas Armadas de manera fracturada entre aquellos sectores de los militares que apoyan al unipolarismo continentalista centrado en Texas, en Florida, en Oklahoma, y aquellos que apoyan a los poderes financieros de New York y San Francisco, que están expresados por el mando militar naval. Bien. O sea que de alguna manera también está vinculado este conflicto en Ucrania, pensándolo, ¿no? con el año electoral, ¿no? en Estados Unidos. Sí, por supuesto. En un año electoral de elecciones intermedias, donde las posibilidades de que el Partido Republicano gane y controle la Cámara de Senadores es realmente bastante alta, lo cual dejaría a Estados Unidos sumido en una confrontación interna, y particularmente al globalismo lo dejaría cada vez más debilitado y empantanado en las internas que suceden tanto dentro de Estados Unidos como de Gran Bretaña. Y esto es de alguna manera uno de los elementos importantes a tener en cuenta de por qué la OTAN se muestra tan agresiva desde Ucrania, tratando de golpear, por un lado, a Rusia, a China, a la India, a Pakistán, a Irán, y por otro lado, con una agresividad muy importante, tratando de disciplinar a Alemania, Francia, Italia, es decir, estando haciendo uso de todas las capacidades disuasivas, pero particularmente mirándolo desde el multipolarismo, los datos que empiezan a aparecer desde Rusia, desde China, es como el avance de las fuerzas multipolares a través de los componentes de Rusia ya no solamente han desactivado las capacidades nucleares, sino que están desactivando ya las capacidades de guerra bacteriológica de los laboratorios que la OTAN había instalado, desarrollado y convertido en la fábrica de armas bacteriológicas y biológicas más importantes de toda esa región, y con capacidad de exportarlo al mundo. Y cuando uno piensa esto, que también fue lo que sucedió en Kazajstán, porque ahí también se debilitó y se destruyó capacidades de la OTAN en el mismo sentido. Cuando nosotros esto lo ponemos en relación a la pandemia de COVID, que nos impacta a partir de fines del 2019, principios del 2020, nos abre todo un interrogante en términos de estudiosos e investigadores, porque habría que preguntarse en algún momento de dónde salieron los recursos biológicos, las capacidades de guerra biológica para dar inicio a la pandemia de COVID-19 en Wuhan, China, pero que rápidamente tomó realidad en el mundo, y que además tiene la capacidad de todos los años o cada 6 meses encontrar nuevas versiones, nuevas cepas. Digamos, esto último yo no me voy a meter porque no manejo el tema en profundidad y de manera estructural, por lo tanto sería irresponsable de mi parte me parece ir más allá de los títulos. Me parece importante esto que marcás, ¿no? Porque ayer
la vocera del gobierno ruso señaló, ¿no?, que ya tienen las pruebas de 20 laboratorios donde se desarrollaban armas biológicas en Ucrania. Lo mismo también en Kazajistán, que creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado, donde por lo menos el interrogante respecto al COVID-19 queda abierto para seguirlo investigando, ¿no? Me interesa esto que dijiste recién de Europa, cómo además de avanzar sobre el multipolarismo euroasiático, con centro en Eurasia, también uno de los objetivos del globalismo a partir de esta estructura militar global que es la OTAN, tiene como objetivo disciplinar a Europa y fundamentalmente al eje franco-alemán. ¿Por qué, Walter? Bueno, cuando uno estudió las grandes crisis y los grandes de los imperios y la emergencia de los nuevos actores, es decir, la caída de los actores dominantes en un imperio y el nacimiento de los nuevos, siempre hay un primer momento donde los nuevos actores estratégicos que emergen, ascienden y después se consolidan, antes de ser dominantes en sus capacidades técnico-militares y político-estratégicas, primero lo son desde el punto de vista económico-estratégico. Y en ese sentido, los actores multipolares, y China en particular, la China que tiene que ver con las grandes empresas chinas y no las transnacionales globales, ya se han consolidado como los grandes actores económicos estratégicos y por eso son el núcleo motor, uno de los núcleos motores del multipolarismo. Por eso, de ahí viene el concepto de la multipolaridad de motores económicos estratégicos. En relación con eso, China, desde la etapa del control del unipolarismo global, allá en Hong Kong, Shanghái y Taiwán, articuló a toda la economía de la Unión Europea, particularmente a Alemania, pero también a Francia, Italia y España. Para nombrar solamente a los 4 más conocidos, todos en lo mismo. Y terminó convirtiéndose la economía china en el gran mercado y en el gran motor de demanda del complejo industrial, científico y tecnológico de la Unión Europea, particularmente del complejo alemán, francés, italiano, español, y por lo tanto se convirtió en el principal mercado para esta nueva economía en ascenso, en fortalecimiento y en consolidación. Y por lo tanto, terminó constituyendo no solamente un mercado, sino constituyendo en un gran motor de desarrollo económico, científico, estratégico, orientado a la economía real de toda esta nueva Unión Europea, que es lo que permitió entender el gran actor del Brexit. El gran actor del Brexit para poder ir contra los poderes financieros que controlaban la Europa desde la City financiera de París y desde la City de Londres. Se convirtieron en el primer... Y por lo tanto, hoy, la Unión Europea con Alemania, Francia, Italia y España es el segundo motor multipolar en términos económicos. Es el segundo actor estratégico en importancia, por más que todavía esta Unión Europea no se declaró como parte del multipolarismo, ni acordó institucionalmente, pero desde el punto de vista de la economía real y estratégica, ya lo es. Por lo tanto, para un observador profundo, quiere decir que eso ya es así, independientemente, ¿no?, que aún no se haya institucionalizado. Lo mismo está sucediendo con la Inglaterra industrial, científica y tecnológica del norte y con Escocia, porque también tienen como principal mercado económico estratégico a China, a la China multipolar. Y por lo tanto, eso de alguna manera nos permite entender las contradicciones
secundarias, pero profundas y estructurales que existen al interior de Gran Bretaña, pero también al interior del Reino Unido, que paralizan las capacidades de proyectar poder del unipolarismo financiero global, tanto desde la City de Londres como desde la City de París, para hablar de dos grandes centros, porque esto también está sucediendo en la neutralización de la capacidad de proyectar poder desde la City financiera de New York. Por lo tanto, esto de alguna manera nos permite poder abordar por qué Alemania, Francia e Italia, que si bien desde un punto de vista discursivo toman distancia de Rusia y le llaman a esto un conflicto entre Rusia y Ucrania, que es para la opinión pública, pero se mueven, es decir, se mueven en el discurso político y en la acción política con estas características, en el punto de vista económico y estratégico, avanzan, profundizan sus relaciones con el multipolarismo. Lo mismo le está sucediendo a Japón, que tuvo posiciones realmente estructurales enfrentadas con el multipolarismo, particularmente con China, pero hoy es parte del mercado común del Asia-Pacífico, cuyo principal motor, y no el único, es China, que además tiene a la India como parte, tiene a Malasia como parte, a la Indonesia como parte, a Japón como parte, a Corea del Sur como parte, a Vietnam como parte, y por más que en Japón se esté hablando con las mismas voces que escuchamos en la Unión Europea, en Japón está sucediendo lo mismo que nosotros estamos observando en la Unión Europea. Por un lado, estos actores que desde el punto de vista político y diplomático aparecen en lo discursivo tomando distancias, recaudos y siendo críticos con lo que el multipolarismo está consolidando en tanto su capacidad de debilitar y desalojar a la OTAN de Ucrania y que vuelvan las autoridades legítimas a gobernar en Ucrania, porque si vos estás viendo la situación técnico-militar, Rusia no avanza más que en el cerco, un cerco que se ajusta, se aprieta, que le permitió controlar todos los puntos importantes que podían ser puntos de apoyo de la OTAN que pudiera tener capacidad sobre... Walter, ¿sabes que se cortó un poquito? Si puedes repetir, que se cortó ahí cuando dijiste que Rusia avanzó ajustando el cerco y ahí se te cortó. Cerrando el cerco, pero su objetivo no es tomar el control de Ucrania. Está esperando, y por eso hay autoridades ucranianas tomen el control del gobierno de Ucrania, que puede ser el regreso de Yanukovych o puede ser algún gobierno provisional resultante de la nueva realidad en Ucrania, una nueva realidad donde fuera de Ucrania, que esos son los objetivos que se van construyendo. Por eso la situación del avance es un avance de cerco, pero no tiene que ver con ataques en profundidad ni de destrucción de la infraestructura ucraniana civil, sino que tiene que ver con destruir las capacidades que la OTAN instaló para proyectar poder técnico-militar desde ahí, amenazando a Estados Unidos, amenazando a China y amenazando a toda Rusia. Entonces, creo que se encuentra en la fase donde esto, por un lado, construye las condiciones de consenso para que Alemania, Francia e Italia también terminen de resolver ciertas situaciones en la realidad
europea y puedan consolidar en lo político estratégico lo que ya tienen consolidados en lo económico como parte del multipolarismo. Claro que ahí hay un gran obstáculo, que es Polonia, que va a haber que resolverlo desde el punto de vista del multipolarismo, y es el gran punto de apoyo que hoy usa la OTAN, porque también Polonia es esta Polonia que estamos observando hoy, porque bueno, la OTAN ha instalado capacidades realmente importantes, y por lo tanto también la OTAN amenaza desde Polonia. Y ese es un dato a tener en cuenta y para observar el desarrollo hacia adelante, del cómo sigue todo esto. Bien interesante eso. Entonces también probablemente Alemania, Francia, además del multipolarismo euroasiático, van a jugar fuerte en los próximos tiempos respecto a Polonia, ¿no? En términos político-estratégicos. Walter, una última pregunta para cerrar, la verdad que muy claro todo. ¿Vos cómo ves, según tu diagnóstico, tu análisis, las repercusiones que este conflicto que se aparece en Ucrania, pero por todo lo que está describiendo, tiene un punto me parece observar. Bueno, aquí es importante tener claro que Latinoamérica y el Caribe todo también tienen registro de lo que está sucediendo de manera profunda en sus autoridades con responsabilidades de carácter político y estratégico. Esto está claro. Me parece que un dato contundente es la consolidación de la CELAC, la nueva realidad. Una CELAC que tiene como presidente de la Argentina, es decir, lo suficientemente lejos de Estados Unidos, y al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, acompañado por todo el frente político, para llevar adelante un conjunto de actividades como fue ir a firmar el ingreso de Latinoamérica y el Caribe a la ruta de la seda como un todo, institucionalmente como una comunidad de estados, y en ese sentido estos acuerdos han dado muestras contundentes de fortalecimiento en lo económico, en lo cultural, en lo estratégico, a partir de qué modo esto ya impactó sobre los cambios de gobierno en Chile, los cambios de gobiernos en Bolivia, el cambio discursivo de Bolsonaro en Brasil y la realidad muy probable de que Luis Ignacio Lula da Silva pueda volver a ser presidente de Brasil, con lo cual pondría a Brasil en registro, en la misma línea política que los gobiernos de Argentina y de México, y por lo tanto creo que el dato más significativo para Latinoamérica y el Caribe es la posibilidad de el regreso de un gobierno político elegido en condiciones democráticas en Colombia luego de el asesinato de Eliezer Gaitán, el gran líder nacional democrático de Colombia, que es ese golpe de Estado del Comando Sur y de Estados Unidos sobre Colombia, sumió al pueblo colombiano y a toda la vida colombiana en un escenario de guerras civiles desde 1950 para acá, y creo que también este nuevo momento histórico abre condiciones para la democratización estructural y profunda
de Colombia, que seguramente va a elegir en las próximas elecciones un gobierno que va a estar en sintonía con los nuevos momentos históricos que existen a nivel mundial. Ese es un dato muy clave, como lo que ya vivimos en Honduras, y seguramente seguiremos presenciando desde México y en toda Latinoamérica y Caribe. Digo, la CELAC tiene un lugar muy importante porque, por un lado, es otro gran productor de materias primas, minerales, de bienes alimenticios, sino tiene puertos sobre el Pacífico directamente relacionados con el sudeste asiático, y por lo tanto con ya consolidación del cambio del centro de gravedad de la economía estratégica mundial hacia el Asia, hacia el Océano Pacífico e Índico, el Pacífico Sur y el Índico, vuelve a darle una fuerza y una dinámica a toda Latinoamérica y el Caribe, como la que tuvo en 1400, en 1500, en los años 1600, donde había puertos muy dinámicos y muy florecientes y una relación muy importante entre ambos continentes. Pero por otro lado, convierte al paso bioceánico sur-sur, Atlántico Sur, Pacífico Sur, Índico, en los grandes océanos estratégicos, y por lo tanto, por un lado, la presencia de la OTAN en Malvinas e islas del Atlántico Sur es un obstáculo que empieza a haber condiciones para un arreglo pacífico de desalojo y de retiro de las autoridades que controlaron esa región en base a la guerra y a la prepotencia militar, y esa región tan importante para la humanidad porque es el gran paso bioceánico, el paso bioceánico entre la Antártida y Sudamérica, pueda recuperar, ser, digamos, una región con, digamos, donde tengan presencia los gobiernos democráticos de la región, incluso con participación de los gobiernos democráticos del mundo, sabiendo que es una de las regiones y pasos bioceánicos más estratégicos en todo el sur global, es decir, en todo este sur global que se vuelve cada vez más pluriversal y multipolar, y por lo tanto todo eso colabora para la necesaria reactivación industrial, científico, tecnológica y estratégica de toda Latinoamérica y el Caribe, pero particularmente de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Chile y de Brasil. Muy interesante, Walter, esto que señalas, porque a diferencia de lo que fueron los procesos desde el 98 con la llegada de Chávez hasta 2012, 2013, 2015, el contexto global de fondo no tenía todavía la consolidación de estos actores multipolares y la profundización de la crisis del unipolarismo. Es decir, es un dato muy importante para tener en cuenta en esta segunda mitad, en esta tercera década del siglo XXI, ¿no? Ya un mundo donde el actor multipolar más importante, China, con las relaciones y con este actor también multipolar, por lo menos en lo económico estratégico con Europa, y la profundización de la crisis, la fractura, la perestroika en Estados Unidos, es un contexto mucho más favorable para la emergencia del bloque latinoamericano y caribeño como un bloque que se sienta en la mesa del nuevo orden global. Sí, eso es así, Juan. Eso es así y además es claro. Todos aquellos grandes líderes sudamericanos de principios del 2000, Néstor Kirchner, Chávez, Lugo, Lula da Silva, bueno, y
y todos esos líderes que estuvieron en esos momentos, el Pepe Mujica, de alguna manera son los grandes próceres, digamos, de este tiempo para Latinoamérica y el Caribe. Contando todos los líderes, incluso todos los líderes centroamericanos y de México, que sin los cuales es imposible que hubiera existido eso que se dio como la Comunidad Sudamericana de Naciones, o la UNASUR, la Unión Suramericana de Naciones. Son los distintos nombres que tiene el mismo actor que va acompañando eso que se empieza a abrir a partir del primer momento de la guerra civil al interior del unipolarismo financiero, que es la caída de las Torres Gemelas. Claro. Porque eso fue un gran indicador para todos. Para todos los líderes y lideresas democráticas, populares, latinoamericanas, y que pensaban en un nuevo orden multipolar que incluyera a todos y diera por terminada la etapa del bipolarismo centrado en los resultados de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se volvió todopoderoso. Es decir, los actores financieros globales anglo-norteamericanos se volvieron todopoderosos. El fin de la historia. Bueno, esto abre una nueva era, claro, de la historia unipolar y el nacimiento de la historia multipolar. En este sentido, es muy importante el rol de la CELAC, el rol de la Unión Africana, el rol de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, vos fíjate cómo hay naciones, pero también hay regiones dentro del multipolarismo. Y es muy importante recordar la dinámica que se está dando también adentro de África, con el regreso de Egipto, de Libia, luego de todo lo que tuvieron que con identidad propia, hasta africana, recordando a todos sus próceres, a todos sus líderes, y poniendo a África y a toda la Unión Africana como actor continental dentro del multipolarismo. Y este es un proceso que todavía tiene sus años para terminar de consolidarse de manera fuerte y profunda, pero nos habla de esperanza para la humanidad, una esperanza de inclusión social, de inclusión económica, porque el principal mensaje que está enviando la economía multipolar china es que empieza a hablar de economías integrales centradas en la nación, consolidando una región y formando parte de un mundo multipolar y pluriversal con centro en las Naciones Unidas, sin Consejo de Seguridad en el mediano y largo plazo. Es decir, sin ese bipolarismo soviético y norteamericano. Pero en el mediano y largo plazo, hablando de unas Naciones Unidas donde la Asamblea General sea el actor principal a la hora de definir mediante el voto electoral, sin veto del Consejo de Seguridad. Claro, van a pasar 20 años hasta que eso se termine de consolidar. Pero por otro lado, y lo más importante, la necesidad de la consolidación. El multipolarismo necesita que las naciones y las políticas nacionales existan, que las regiones y los bloques regionales políticos existan. Todo lo contrario a lo del globalismo, que necesitan que no existan las naciones, que no existan las regiones, es decir, que no exista otra política que la que el globalismo financiero unipolar dicta a partir de los centros financieros, donde su centro financiero principal es el Banco Central de los bancos centrales, el BIS, y cada uno de los bancos centrales controlará y gobernará mediante el monopolio del dinero, disolviendo las naciones y las regiones. Esa era la política y la estrategia del unipolarismo financiero global y del globalismo financiero. Bueno,
se ha abierto el tiempo de una nueva era a construir una nueva era y nuevos tiempos. Y esto me parece que con esto podríamos dar por finalizada, porque en realidad yo no tendría más elementos para agregar. Bien, Walter, muy bueno, muy claro. Yo cerraría con este final que le pones, ¿no? A ese globalismo financiero ordenado desde la City, controlando los bancos centrales, se presenta un multipolarismo que, retomando eso que decía Perón en los 70, está muy vinculado a ese universalismo de los pueblos, ¿no? Sí, Así que, que bueno. necesita de los pueblos, necesita de las naciones, necesita de las regiones como la CELAC y necesita de las instancias institucionales para que el universalismo de los pueblos pueda existir, que es un universalismo de los pueblos y las naciones, que es las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y seguramente tendrá que haber las asambleas regionales de la CELAC y veremos qué formas institucionales van a tomar, pero particularmente lo que debe ser entendido, que debe ser bloqueado y debilitado y destruido, es esa estrategia que quería que los bancos centrales tomaran el control de las naciones para hacer desaparecer a las naciones y a los pueblos. Claro, perfecto. Bueno. Convertirlos solos en mercados. Walter, querido, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente seguiremos charlando en el futuro próximo. A ver. Bárbaro, Juan.